Buenos días, mi nombre es Mario Eduardo Rosas Macías. Voy a presentar el tema explicando Evangelion y como espectadores tengo a Carlos Emiliano Chávez Rendón. Preséntate. Hola, me llamo Carlos. Tengo a Melanie Lisette Treviño Garza. Hola. Y tengo a Diego Armando Valerio Castillo. Hola. Ok. Este tema sobre Evangelion trata más que nada sobre el primer final que se llega a explicar dentro del lore, por así decirlo, de la serie. Este final consiste en lo que la instrumentalización humana lleva consigo. Para responder la pregunta sobre qué significa el primer final de Evangelion, el final de la serie, hay que primero ver qué es la instrumentalización humana, qué llevó a los personajes a realizar la instrumentalización humana y qué fue de la instrumentalización humana. Okay. La instrumentalización humana, a resumidas cuentas, viene a ser una especie de eslabón perdido entre la comunicación entre las personas. Como dijo Dante alguna vez, el infierno son los otros. Así que lo que propone la instrumentalización humana es romper estas barreras que separan el yo de los demás, para así no tener que lidiar el ser humano con el dolor, con la carga de todo eso. Y la instrumentalización humana pues propone eso, derretir las barreras que conforman a las personas y más allá de intentar regresar, por así decirlo, a un vacío, regresar al inicio, o sea, regresar a la forma primigenia de lo que fue el ser humano en algún momento. Eso propone la instrumentalización humana, destruir las barreras entre la gente, porque esta serie, en toda su trayectoria, te plantea el dilema del erizo. El dilema del erizo es que cuando unos erizos sienten frío y buscan calor con otro erizo, pues comúnmente se terminan pinchando. Y entre más cerca intentan estar, más se pinchan. Así que se tienen que estar a una pues, distancia algo lejos. Y eso plantea la serie. Y la solución en sí mismo que le dan a algunos personajes a este dilema es la instrumentalización humana, como así. Ok, eso explica qué es la instrumentalización humana, una especie de solución a la barrera que divide a la gente. Porque los personajes quisieron llegar a tal punto de la instrumentalización humana. Llegaron a ese punto porque algunos personajes llegaron a la conclusión de que pues no valía la pena vivir, no valía la pena seguir con vida, no valía la pena el mundo, por así decirlo. Así que lo que propone dentro del lore es acabar con esas barreras, regresar a la forma primigenia. Y es curioso, pues porque desde el aspecto psicoanalítico que llega a presentar la serie y llega a presentar Freud, pues la mayoría de personajes, pues más allá de ser solamente personajes de anime, pues mal hechos, con todas sus virtudes, con lo que podría aspirar a ser la humanidad, pues en sí mismo llega a ser más humano que algunas personas, tratando, por así decirlo, los traumas, los defectos, las imperfecciones, porque estos personajes son todo menos perfectos. Y eso plantea la instrumentalización humana. Mientras unos piensan que es bueno regresar a la forma primigenia, otros simplemente intentan responder el dilema del absurdo que también se plantea en la serie. ¿Por qué seguir viviendo? Este dilema, a la hora de plantearse, tiene dos posibles respuestas. Bueno, tiene tres posibles respuestas. La primera respuesta es vivir con este dilema, que sería atormentándote de por qué sigues viviendo. Otra solución sería el suicidio, que sería darle razón al absurdo, que por así decirlo sería sucumbir ante tus deseos y tus miedos. Y el tercer dilema es simplemente aceptar el absurdo, que vendría a ser aceptar que pues la vida es así y no tiene más remedio y seguir viviendo. Ya que al momento de tú plantearte este dilema del absurdo y seguir viviendo, le estás dando, por así decirlo, la razón, estás respondiendo la pregunta que pues la razón es seguir viviendo. Y esto plantea la serie y pues algunos personajes llegan a la conclusión del absurdo que no vale la pena. Así que inician la instrumentalización humana y eso da origen a los capítulos 25 y 26 de la serie. Ok, eso pues da que encaminó a la instrumentalización humana. Y para, por así decirlo, concluir esto de la instrumentalización humana,
pues se plantea lo que fue de ella, es que nuestro protagonista llamado Shinji Ikari, que es todo menos perfecto, pues está viviendo desde dentro de los capítulos lo que significa la instrumentación humana. Esta explica que más allá de todo, ¿cómo se llama? La serie empieza a ser una especie de desmenuzado de personaje en el que el propio personaje puede ver más allá sus propios límites, puede ver el finito y el infinito que lo acompañan. Y más allá de todo eso, Shinji se da cuenta de que pues él no es él, por decirlo de alguna manera, él no es él es lo que las personas lo hacen él. Porque pues más allá de lo que define una persona no son las cosas que utilizamos, la ropa que nos ponemos, cómo nos peinamos, a dónde vamos, qué hacemos, eso no nos define. Lo que nos define como personas son las relaciones intrapersonales que tenemos los unos con los otros. Solamente nosotros tenemos esa combinación de familia, amigos, conocidos, enemigos, por así decirlo. Entonces Shinji se da cuenta que solo encontrando su forma tiene que aprender a diferenciar de los demás. Y a la vez eso, lo que plantea, por así decirlo, eso va muy de la mano con la instrumentalización humana, porque mientras Shinji se da cuenta que encontrando tu forma, que diferenciándote de los demás encuentras tu forma, la instrumentalización humana pues te quita todo eso. O sea, en la instrumentalización humana tú no tienes forma, porque los demás no tienen forma, tienes límites. Así que, ¿quién eres tú? Y eso te plantea la serie casi todo el tiempo. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son los demás? Y Shinji al responder esa pregunta, pues al concluir, al llegar a la respuesta del absurdo, de que pues la vida es así, no tiene más remedio que seguirla viviendo, pues por así decirlo, rompe la instrumentalización entre muchas comillas y vuelve a iniciar esta especie de dilema. Porque mientras sigas viviendo, el dilema va a estar ahí. La única forma de escapar de este dilema es muriéndote, cosa que pues no hizo Shinji. Y más allá de ver a esta serie como una especie de cosa, ¿cómo se llama? Una especie de cosa, pues, vanguardista o cosas de ese estilo, cuando inspira mucho, o sea, algo así, hay que verla más allá como una especie de autobiografía del propio autor, como dijo Nietzsche en algún momento, que todas las grandes obras son autobiografías de sus autores. Así que lo que realmente trata Evangelion es sobre la depresión de su propio autor. El autor se llama Hideaki Anno y este autor en sí mismo es la representación del propio Shinji, casi como es la representación de Asuka, así como es cada parte de Hideaki está compuesta por cada personaje que ves en la serie. Y esta serie, más allá de ser una especie, pues, lo que sería para él un proyecto, fue una manera de sacar a sí mismo su depresión, su ansiedad y plasmarla en la serie. Por eso a la hora de ver pues Evangelion tienes que tomar en cuenta el contexto del autor. Y el autor, al querer pues darle una vuelta, al llegar a una conclusión en sus propias terapias, pues se quiso plasmar eso en su serie, que es sobre tratar el dilema del erizo pues como lo que es. Y más allá de intentarle darle un final, pues realmente solamente seguir viviendo. Ese es el mensaje de la serie en sí mismo, seguir viviendo. Y el autor al plasmar esto, pues hace los últimos 2 capítulos que se sienten muy fuera de lugar con toda la temática de la serie, pero si lo ves desde cierto punto, pues llega a tener sentido, porque Shinji es el que está viviendo la instrumentalización humana. La serie se olvida de nosotros como espectador y nos empieza a mostrar pues, lo que ve Shinji. Y ya después, pues a mucha gente le quedó duda sobre cómo realmente pasó, y ya después sacaron viendo Evangelion y un montón de películas más, pero eso ya es otro tema. Y pues así, pues yo explico pues el final de la serie de Evangelion, de Neon Genesis Evangelion, como más allá de ser cualquier proyecto o anime, verlo como una especie de autobiografía del autor, en donde se puede tratar cosas como la depresión, la dependencia, las autolesiones, cosas de ese estilo. Gracias.